Sean bienvenidos a nuestra reunión de entre semana Vida y Ministerio Cristiano. Para comenzar, invitamos a todos a unirnos en alabanza a Jehová, entonando la canción 118 que lleva por tema Danos más fe, basado en Lucas 17:15. Al terminar, el hermano Daniel Castañeda nos representará en oración. ¿Qué cualidades van de la mano una de la otra y que son importantísimas para enfrentar los desafíos de la vida? Bueno, en la sección Tesoros de la Biblia descubriremos precisamente a qué dos cualidades nos referimos. ¿Qué importancia y ventajas tiene el que hagamos preguntas cuando predicamos a otros? ¿Y cómo este valioso recurso nos ayudará a ser más felices en el ministerio? Bueno, lo descubriremos también en la sección de Seamos Mejores Maestros. Por otra parte, disfrutaremos de dos experiencias en forma de video que nos ayudarán a ver la importancia de fortalecer nuestra fe y avivar nuestro valor para predicar a otros y mantenernos neutrales en situaciones adversas. Bueno, pues comencemos entonces con la primera sección, Tesoros de la Biblia. Iniciaremos con el tema La fe nos hace valientes, a cargo de nuestro hermano Galen Bowen. Lo escuchamos, hermano. Para empezar, los invito a que vean la imagen que corresponde a esta parte en su guía de actividades. En esta imagen vemos dos grupos y se distinguen por las expresiones de sus rostros y también su lenguaje corporal. En los del lado derecho de la imagen vemos desánimo, sobre todo, ¿verdad? Desesperación. En algunos casos también tristeza o ira. Los en el lado izquierdo de la imagen son muy diferentes. Vemos ánimo. Son seguros y están fijados en lo positivo. Cuando usted afronta un desafío, ¿cómo quiere reaccionar? Pues claro, nos gustaría ser como los del lado izquierdo, ¿verdad?
pero puede que a veces también reaccionamos más como los del lado derecho. Gracias por la imagen. Sabemos quiénes son los personajes de la imagen. Son los espías que Moisés había mandado para espiar la tierra prometida. Y los en el lado izquierdo son Josué y Caleb. En el otro lado vemos otros de los espías. Y sus reacciones de qué habían visto de esta situación nos enseñan cuál es la clave para ser valiente ante un desafío. En Números capítulo 13, versículos 27 y 28, vemos los hechos del informe que llevaron a Moisés. Y básicamente el informe contiene dos hechos principales. Primero, que la tierra era una muy buena tierra. Y segundo, que los habitantes de la tierra eran más fuertes que los israelitas. Al parecer todos estaban de acuerdo con este informe. Estos fueron los hechos. Pero las reacciones a estos hechos y las conclusiones que sacaron eran muy distintos. Vamos a primero analizar la reacción de la mayoría de los espías. En Números capítulo 13, versículo 31, noten su conclusión. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra esa gente, porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué piensa usted de su conclusión? Pues si este fuera el único factor, la fuerza militar de los israelitas versus las fuerzas militares de los cananeos, esta sería una reacción razonable. Si su enemigo es más fuerte que usted y va a atacarlo, no va a ganar. Pero en absoluto, este no fue el único factor. Leamos, por favor, Números capítulo 14 y versículo 11. Y aquí vamos a ver qué factor estaban ignorando. Entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me tratará sin respeto este pueblo? ¿Hasta cuándo no tendrán fe en mí, a pesar de todos los milagros que he realizado entre ellos? Estaban ignorando el factor más importante de todo, Jehová mismo y su palabra, sus promesas. Él había realizado milagros muy impresionantes. Había devastado todo el país de Egipto por las 10 plagas y después había destruido el faraón y su ejército en el Mar Rojo. ¿Fue necesario hacer estos milagros tan asombrosos y increíbles? No, él pudiera haber logrado la salvación de su pueblo de una manera mucho más sencilla y tranquila. Pero él estaba demostrando al pueblo que él merecía toda su confianza. Y por eso él también esperó que tuvieran fe en él. Pero por su falta de fe, ellos mostraron este espíritu cobarde. Y la Biblia describe sus palabras como un mal informe. Es interesante, en el versículo 33, vemos hasta dónde su mala actitud los llevó. Versículo 33, y allí vimos a los Nefilim, los hijos de Anak, que vienen de los Nefilim. Pues vemos que su imaginación estaba corriendo fuera de control, porque Jehová había destruido los Nefilim hace 1000 años en el diluvio. Entonces su miedo estaba distorsionando sus pensamientos. Y esta manera de pensar también afectó a los demás de los israelitas. Si continuamos en el capítulo 14, versículos 2 y 3, vemos cómo reaccionaron el resto del pueblo. Todos los israelitas empezaron a quejarse de Moisés y Aarón, y todo el pueblo empezó a hablar en contra de ellos. Decían: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto,
¿para qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para que caigamos a espada? La falta de fe infectó a toda la nación. Y vemos aquí que llegaron a contradecir a Jehová y también cuestionar sus motivos. Entonces podemos decir que la falta de fe les robó su valentía. Ahora vemos el contraste con Josué y Caleb. Y recuérdense que ellos habían visto exactamente las mismas cosas que el resto de los espías. Habían estado con ellos en esta misión de espiar la tierra prometida, pero su reacción y sus conclusiones fueron muy diferentes. Leemos sus palabras en capítulo 14, versículo 8. Si Jehová está contento con nosotros, Él sin duda nos llevará a esa tierra y nos lo dará. Una tierra que rebosa de leche y miel. Muy diferente, ¿verdad? Vemos que eran valientes, seguros y animados. ¿Y por qué la diferencia? ¿Fue solo ciego optimismo o habían olvidado del gran reto que tuvieron ante de ellos de pelear contra los cananeos? No, simplemente es que ellos vieron el cuadro completo, que había mucho más en juego que solo las fuerzas militares. Jehová había prometido darle la tierra a su pueblo y había demostrado vez tras vez que Él siempre hace lo que dice. Para Él, el ejército egipcio no había sido ningún problema. Tampoco el Mar Rojo presentó ningún obstáculo. Y desde salieron de Egipto, Jehová había cuidado cada necesidad que tenía su pueblo en el desierto. Entonces, en el caso de Josué y Caleb, en vez de dejar que su imaginación volara fuera de control, ellos mantuvieron su agarre en la realidad. Porque no hay nada más real ni nada más seguro que una promesa de Jehová. Entonces así su fe les hizo valientes. Bueno, ¿qué hay de nosotros entonces? Siendo realística, afrontamos desafíos, especialmente ahora, que son más fuertes que nosotros. No podemos ganarlos solos. Pero por la fe podemos tener la misma valentía que tenían Josué y Caleb. Notan las palabras muy animadoras de 1 de Juan capítulo 5 y el segundo parte del versículo 4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No dejemos que los problemas nos hagan olvidar que Jehová está con nosotros. No hay nada más seguro de su palabra y sus promesas. Así, la fe nos hará valientes. Muchas gracias, hermano Bowen, por demostrarnos de una forma muy vívida cómo fortalecer nuestra fe nos hace valientes. Bueno, ahora pasemos a la siguiente parte, busquemos perlas escondidas, que está a cargo de nuestro hermano Adrián González. Para disfrutar de sus buenos comentarios, ¿a quién le gustaría leer Números 13:27 para dar respuesta a la pregunta de nuestra guía de actividades? Hermano Castañeda, por favor. Esto es lo que le contaron a Moisés. Entramos en la tierra a la que nos enviaste y de veras rebosa de leche y miel, y este es su fruto. Muchas gracias. Dice la pregunta, ¿qué contaron los espías al volver que debería haber fortalecido la fe de los israelitas? Hermana Busquets, por favor. Que sin duda era una buena tierra, pues llevaron higos, granadas y un racimo de uvas súper grande que lo tuvieron que transportar los dos hombres con una barra. Ellos se trajeron de temor debido a su falta de fe, pero informaron que la tierra verdaderamente manaba leche y miel. Correcto, muchas gracias. Hermano Atencio, por favor.
Y en la pregunta también aparece el texto de Levítico 20:24. Cuando lo comparamos, esas palabras Jehová las dijo precisamente al terminar de construir el tabernáculo, de que heredarían una tierra que emana leche y miel. Entonces, imagínense, unos meses después, ellos los vieron con sus ojos. Así que esto le debió haber dado confianza. Muchas gracias, hermano, también. La siguiente pregunta menciona: ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Cano, por favor. Aquí en Números 14, 11 al 19 vemos cómo Moisés hace una oración seria y significativa. Suplica a Jehová que no destruyera a los israelitas por su falta de fe, porque incluso su nombre estaba implicado en la situación. Así que, bueno, para que las oraciones realmente sean significativas en nuestro caso, es bueno pensar en que nos estamos presentando ante el gran Dios Jehová, ¿verdad? Y acercarnos a Él con profundo respeto, con debida humildad y modestia y sobre todo agradecimiento. Gracias, hermana. Escuchamos, por favor, hermana Ion. En Números 14, 1 al 3, notamos cómo la gratitud que habían sentido los israelitas cuando salieron de Egipto desapareció ante el miedo a los cananeos y se convirtió en descontento. Esto me hace pensar en que nosotros podemos evitar adoptar la mala actitud de los israelitas si en vez de concentrarnos en los problemas que enfrentamos a diarios, somos agradecidos y tratamos de enfocarnos en todas las bendiciones que Jehová nos da. Gracias, hermana. Hermano Castañeda, por favor. Algo interesante que sucede en el capítulo 13, versículo 16, es que Moisés le cambia del nombre de Osea a Josué. Esa era una muestra de estima que sentía Moisés por Josué. Así que me hace ver la importancia de demostrarle a mis hermanos cuánto los estimo y los aprecio, sin olvidarme de los que llevan la delantera, como los ancianos. Gracias, hermano. Hermana González, por favor. La situación por la que estaba pasando Josué y Caleb no era nada fácil. Pero qué bonita fue su actitud, una actitud positiva y que de hecho Jehová no pasó por alto, como vemos en el capítulo 14, versículo 24. Y qué animador es saber que Jehová sigue al pendiente de nosotros y valora mucho el esfuerzo que hacemos por mantener una actitud positiva a pesar de las circunstancias. Muchas gracias. Hermana Bowen, por favor. Josué y Caleb mencionaron la esperanza de una tierra de leche y miel, lo que para los israelitas transmitió la idea no solo de dos alimentos, sino de abundancia, fertilidad y prosperidad. Sabían que centrarse en una esperanza específica se ayuda a tomar buenas decisiones en circunstancias difíciles. Entonces es importante que mantengamos en nuestra mente siempre una idea específica y personal del paraíso. Muchas gracias, hermana. Hermano Ascorra, por favor. Después de decir qué cosas debían observar al espiar la tierra prometida, en Números 13:20 Moisés añadió: deben ser valientes. Y es que Moisés sabía que la falta de valentía nubla la visión, y que fue lo que pasó con los 10 espías que dieron un mal informe. La lección es que nunca debemos permitir que la falta de valentía nuble nuestra visión espiritual. Las consecuencias pueden ser desastrosas. Más bien, hay que ser valientes y tener una actitud positiva. Buen comentario, hermano, gracias. Hermano Busquets, por favor. Es interesante, en Números 13:33, cuando dijeron los espías, vimos a los Nefilins, pero estos ya no existían. Aquellos seres híbridos no solo no habrían tenido hijos, sino que estaban muertos siglos antes en el diluvio. Eso ilustra que cuando una persona está débil en sentido espiritual, puede aceptar ideas absurdas. Por eso nos enseña a mantenernos fuertes en nuestra espiritualidad con una buena rutina. Muy bien, hermano, muchas gracias. Hermano Ayón, por favor. A diferencia de los demás espías, Josué y Caleb estaban deseosos de entrar a la tierra prometida. Por eso en Números 14:9 dijeron que los cananeos eran pan comido para ellos. Pero estas palabras no eran porque fueran un ciego o tuvieran un ciego optimismo, pues en verdad era algo muy peligroso luchar contra ellos. Pero como ellos habían visto, al igual que todo el pueblo, la manera en que Jehová humilló a Egipto y a sus dioses y cómo ahogó al faraón y su ejército en el Mar Rojo, confiaban plenamente en Jehová.
Nosotros también estamos viendo cosas asombrosas de parte de Jehová en estos últimos días, así que no tendremos por qué temer cuando comience la gran tribulación, pues Jehová lo tiene todo bajo control. Gracias, hermano. Hermana Tencio, por favor. Sí, me gustó reflexionar en Números 14:24. Allí también dice que Caleb demostró un espíritu diferente y siguió a Jehová con todo el corazón. Nosotros también queremos con valor ser diferentes y para eso debemos cuidarnos de no ceder ante la opinión popular. Debemos ser diferentes, por ejemplo, al elegir el corte del cabello, elegir la ropa o escoger el entretenimiento. Nunca queremos que la tendencia del mundo nos domine, más bien con valor queremos agradar a Jehová en todo. Buena aplicación, hermana, gracias. Hermano Boyce, por favor. Hay un detalle interesante en Números 13, más bien. En versículo 2 menciona que cada uno de los espías eran jefes, o sea, hombres con responsabilidad entre la nación. Y podemos ver cómo su punto de vista impactó la nación. Entonces es un recordatorio muy importante para nosotros, que tenemos responsabilidad en la congregación, siempre mostrar el punto de vista de Jehová, porque nosotros también podemos impactar a otros. Gracias, hermano. Hermano Cano, por favor. En Números 14:45 se dice cómo es que Israel fue derrotado por los amalequitas y los cananeos. En el versículo 11 de este mismo capítulo se relata cómo es que fue por la falta de fe y trato sin respeto a Dios, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Esto me deja ver la veracidad de la palabra de Dios, cómo es que es inspirada precisamente por Jehová, ya que el mundo tiende a encubrir sus fracasos y exagerar sus conquistas. Pero estos relatos me ayudan a ver entonces cómo es que precisamente la Biblia es inspirada por Dios. Gracias. Hermano Bowen, por favor. En capítulo 14, versículo 40, el pueblo reconoció que habían pecado contra Jehová, pero en vez de aceptar su disciplina, intentaron evitarla por un acto presuntuoso y nada más hicieron la situación aún peor. Entonces, si nosotros hacemos un error, hay que solo aceptar la disciplina que recibimos. Gracias. Hermano Busquets, por favor. En Números 14:38, allí dice que Josué y Caleb seguirán viviendo. Vemos la diversidad de opiniones entre los espías. Ellos fueron minoritarios, pero Jehová vio su interior, vio su lealtad, y eso nos consuela y nos anima a nosotros, porque si somos leales en cosas que nadie ve, pero Jehová sí, las va a recompensar. Muchas gracias. Hermano Atencio. En Números 13:25 al 33 aprendemos una lección de los israelitas. Ellos solo evaluaron los informes, o en vez de evaluar todos los informes, incluyendo los de Josué y Caleb, solo escucharon los malos informes de los 10 espías, quizás pensando que eran la mayoría y que por eso eran ciertos. Nosotros hoy en día tenemos que evaluar bien las noticias, los mensajes que recibimos y tomar decisiones basadas en datos confiables. Muy cierto, gracias. Hermano Ascorra, por favor. Jehová también le ofreció a Moisés la oportunidad de convertirlo en una nación grande y poderosa, y probablemente la nación escogida por Jehová. Sin embargo, Moisés contestó lo que se halla en Números 14:17, donde le pide a Jehová que por favor demostrara que su poder es grande, dejando claro que su prioridad era vindicar o defender el nombre de Jehová y su reputación. De esto aprendo que defender el nombre de Jehová debe ser la prioridad en mi vida, aún incluso por encima de mi conveniencia. Apreciamos y agradecemos sus muy buenos comentarios. Gracias, hermano González, por la excelente presentación y a todos por su buena participación. Pasemos ahora a la lectura de la Biblia, que abarca el capítulo 13 de Números, del versículo 1 al 20. Y esta lectura está a cargo de nuestro hermano Daniel Castañeda. Le escuchamos, hermano. Ahora Jehová habló con Moisés y le dijo: envía hombres a espiar la tierra de Canaán, la tierra que voy a darles a los israelitas. Deben enviar un hombre de cada tribu patriarcal. Cada uno debe ser jefe entre ellos. Así que Moisés los envió desde el desierto de Parán por orden de Jehová.
Todos los hombres eran jefes de los israelitas. Estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samuá, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Safat, hijo de Orí. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefuné. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Osea, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gaadiel, hijo de Sodí. De la tribu de José, por medio de la tribu de Manasés, Gaadí, hijo de Susí. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Miguel. De la tribu de Neftalí, Naabí, hijo de Bopsí. Y de la tribu de Gad, Gehuel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los hombres a quienes Moisés envió a espiar la tierra. Y a Osea, hijo de Nun, Moisés le puso el nombre de Josué. Cuando Moisés iba a enviarlos a espiar la tierra de Canaán, les dijo: suban allá al Negev y luego suban a la región montañosa. Fíjense en cómo es la tierra, y si los que viven en ella son fuertes o débiles, si son pocos o muchos, si la tierra es buena o mala, y si las ciudades en las que viven están abiertas o fortificadas. Averigüen si el terreno es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Deben ser valientes y traerse algo del fruto de la tierra. Esta era la época de las primeras uvas maduras. Muchas gracias, hermano Castañeda. Disfrutamos muchísimo de su lectura y buena preparación. Y todos notamos cómo aplicó muy bien la recomendación que se nos da en nuestro folleto Maestros, en la lección número 5, leer con exactitud. Fue evidente que así lo hizo y es muy importante, porque, sobre todo cuando estamos leyendo de la Biblia. Las recomendaciones que nos da aquí, por ejemplo, es que nos preparemos bien, y así lo hizo usted. Lo notamos porque respetó los signos de puntuación, como la coma, el punto, signos que encontramos a lo largo de la lectura. Y además habló con claridad, eso fue importante. Notamos que tuvo una buena postura, abrió bien la boca, eso permitió que las palabras fluyeran claramente. Y también destacamos que no exageró nunca la pronunciación, eso ayudó a que su lectura sonara con naturalidad. Muchas gracias, hermano Castañeda, apreciamos su buena participación. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a la sección Seamos Mejores Maestros. Y para comenzar, escucharemos un discurso que lleva el título Preguntas que podemos hacernos para saber cómo está nuestra fe. Escuchemos a nuestro hermano Sergio Ayón con este discurso. Durante una fuerte tormenta en el mar de Galilea, los discípulos de Jesús luchan por mantener a flote su embarcación. De repente, ven a Jesús acercándose hacia ellos caminando sobre el agua. El apóstol Pedro, entusiasmado, le pide a Jesús que le permita ir hacia él. Jesús se lo concede, así que el apóstol baja de la barca y comienza a caminar milagrosamente sobre el agua. Sin embargo, después de dar algunos pasos, comienza a hundirse. ¿Por qué? Jesús mismo se lo dice: hombre de poca fe, ¿por qué cediste a la duda? ¿Qué aprendemos de este relato? Bueno, cuando Pedro dio el primer paso en el agua, en realidad estaba demostrando una fe muy grande. Igualmente, los que hemos hecho cambios en nuestra vida para agradar a Jehová, hemos demostrado una fe muy grande, bautizándonos, predicando, manteniéndonos muy activos en la congregación. Pero la fe que Pedro demostró se debilitó y por eso comenzó a hundirse. En nuestro caso, si nuestra fe se debilita, también podríamos comenzar a hundirnos en nuestras propias imperfecciones, en nuestros pecados y por supuesto en el mundo de Satanás. ¿Qué nos ayudará a que esto no ocurra? Lo que dice 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. 2 Corintios 13:5. Sigan examinándose para saber si están firmes en la fe. Sigan comprobando lo que ustedes mismos son. Así es, examinarnos periódicamente con un autoexamen para evaluar el tamaño y fortaleza de nuestra fe.
En nuestro autoexamen podemos utilizar las siguientes preguntas, que de hecho son el punto principal de este discurso. Escúchelas con atención. ¿Estoy perdiendo la fe en las promesas de Jehová? ¿Sigo dándole a Jehová todo lo que puedo? ¿Se me hace difícil perdonar? ¿Me cuesta aceptar los consejos que me dan? ¿Me quejo de los hermanos que cuidan de la congregación? Analicemos dos de estas preguntas. La primera, ¿estoy perdiendo la fe en las promesas de Jehová? Por ejemplo, Jehová promete que el mundo en el que ahora vivimos muy pronto acabará. Pero, ¿creemos esto de verdad? ¿O tratamos de no pensar en esto y aprovechar al máximo lo que este mundo nos ofrece por encima de las cosas espirituales, como diversiones, entretenimientos, placeres o cosas materiales? Segunda pregunta, ¿me cuesta aceptar los consejos que me dan? Si un hermano nos da un consejo y en vez de aceptarlo, empezamos a buscarle defectos al consejo o al hermano, estaríamos perdiéndonos una gran oportunidad de mejorar y parecernos un poquito más a Jehová. Si en su autoexamen descubre que su fe no es tan fuerte como usted creía, no se desanime. Piense en cómo actuó el apóstol Pedro cuando comenzó a hundirse. En vez de regresar a la barca, que probablemente hubiera sido lo más lógico, buscó la ayuda de Jesús. ¿Y nosotros cómo buscamos la ayuda de Jehová? Estudiando, meditando y leyendo la Biblia todos los días. También buscando la compañía de hermanos que ya han demostrado una fe fuerte. Y por supuesto, haciendo oración. Recuerda las preguntas que planteamos. ¿Estoy perdiendo la fe en las promesas de Jehová? ¿Sigo dándole a Jehová todo lo que puedo? ¿Se me hace difícil perdonar? ¿Me cuesta aceptar los consejos que me dan? ¿Me quejo de los hermanos que cuidan de la congregación? Hacernos un autoanálisis constante de nuestra fe nos ayudará a que en nosotros se cumplan las palabras que están en 1 de Pedro 1:7. 1 de Pedro 1:7. En parte dice así, a fin de que su fe, de calidad probada, mucho más valiosa que el oro, sea considerada motivo de alabanza, gloria y honra. Así es, todos los esfuerzos que hagamos por fortalecer nuestra fe y mantenerla así, valdrán la pena, pues la recompensa que nos espera es inigualable. Muchas gracias, hermano Ayón, por su excelente preparación. Fue evidente que aplicó muy bien las recomendaciones que nos da el folleto Maestros en la lección número 14, destacar los puntos principales. Y es que es de suma importancia hacer esto porque queremos ayudar a nuestro auditorio a mantener el hilo del discurso y que no pierdan el tema ni tampoco el objetivo de este. Y varias recomendaciones aquí, pero pude notar que aplicó muy bien la que viene al final de esta lección, explicar los puntos principales con claridad y sencillez. Algo que nos menciona aquí el folleto y que aplicó muy bien es escoger algunos puntos y destacarlos a lo largo de su discurso. También mencionar los puntos al principio del discurso y notamos que así lo hizo, ¿verdad? Usted mencionó, bueno, vamos a ver las siguientes preguntas que son el punto principal de nuestro discurso y empezó a enlistar cada una de esas preguntas. También repetirlos al final para que los recordemos y fue justo lo que hiciste, ¿verdad? También enfatizaste, al final mencionaste, recordemos las preguntas y nuevamente esas preguntas nos ayudaron a ver la importancia, ¿no? de ver el estado de nuestra fe, que era el tema. Muy bien, gracias hermano por tu participación. Bueno, es momento de pasar ahora a la siguiente parte dentro de Seamos Mejores Maestros. Esta lleva el tema, sea más feliz en el ministerio, use bien las preguntas y está a cargo de nuestro hermano Juan Atencio. Le escuchamos. ¿Has visto a unos gatitos o a unos cachorros jugar? ¿Verdad que se ven felices? Bueno, sin duda reflejan al que lo hizo, nuestro Creador feliz, Jehová. Vamos a buscar en la Biblia, miren, en 1 Timoteo capítulo 1,
el versículo 11, cómo se describe a Jehová. Que está de acuerdo con las gloriosas buenas noticias, y noten, del Dios feliz que se me confiaron. Jehová, el Dios feliz, quiere que nosotros seamos felices al servirle, al efectuar nuestro ministerio. Y no es cierto que cuando uno domina una profesión, cuando uno sabe hacer algo, lo disfruta. Bueno, por eso vamos a analizar brevemente una de estas habilidades que nos ayudarán a ser felices al efectuar el ministerio, el usar bien las preguntas. Las preguntas bien pensadas pueden lograr que las personas quieran escuchar, ¿verdad? Pueden captar la atención. También es una buena manera de empezar una conversación. Tan solo preguntarle, ¿qué opinas? También las preguntas pueden ayudarnos a dirigir a las personas a las respuestas, ¿verdad? Sin tener nosotros que decírselas. ¿Qué les parece si analizamos 2 ejemplos? El mejor maestro en usar las preguntas, Jesús. Y luego vamos a analizar un video y vamos a destacar algunos puntos importantes sobre el uso de las preguntas. Leamos aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, el versículo 41 al 45, cómo Jesús utilizó las preguntas. Jesús estaba hablando con los fariseos y él quería que ellos entendieran el punto, ¿verdad? Y utilizó las preguntas. El versículo 41 dice que él preguntó, y dice el relato, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Sin duda captó la atención. Ellos le contestaron, de David. Él les preguntó, entonces, ¿cómo es que David, guiado por el Espíritu, lo llama Señor? Porque él dijo, y cita de un salmo, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Interesante, ¿verdad? El razonamiento de Jesús. Él quería destacar que él no era tan solo un hijo humano de David, él era el Hijo de Dios. Cuando hacemos preguntas y escuchamos a las personas con atención, le estamos diciendo, tú eres importante para mí. Y también el saber qué piensan las personas, ¿verdad? También nos va a ayudar en qué dirección van a ir la conversación. ¿Qué les parece si ahora vemos un video? De hecho, se publicó en la pasada asamblea regional y después las vamos a comentar juntos. El video se titula La alegría de hacer discípulos. Mejoremos nuestras habilidades, usemos bien las preguntas. ¡La luz está libre! Mis hermanas, todos me dan calor. Hey, tú. ¿Cuál es la verdad? ¿Disculpa? Ahí dice la verdad sobre la Biblia. Así que se supone que tienes que contármela, ¿no? Mi nombre es Rita. ¿Y el tuyo? Coral. ¡Qué original! No, es horrible.
¿Y lo de la verdad qué? Claro. ¿Sabes que la Biblia dice que puedes vivir para siempre? En el cielo. ¿Eso es todo? Pues no es nada nuevo. Bueno, en realidad, la Biblia habla de vivir para siempre en la tierra. ¿Para qué vivir aquí? Pero si es un asco. Pero no lo será en el futuro. Apocalipsis 21:4 tiene esta promesa. Y le secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Como en el cielo no hay muerte ni dolor, ¿dónde crees que se cumplirá esta promesa? ¿En la tierra? Nunca había escuchado eso. ¿Brutal? Quiero decir que es genial. Ok. ¿Te gustaría saber cómo será eso posible? Ya, gracias. Sabes, no soy muy religiosa que digamos y tengo prisa. Lo siento. Otro día. Muy interesante el video. ¿Qué les parece si destacamos las ideas con estas 4 preguntas? Y para cada pregunta vamos a ver una imagen que destaca la respuesta. La primera, ¿qué cualidades tenía Coral? A ver, la hermana Ayón, por favor. A primera vista, Coral parecía ser una chica ruda y desordenada, pero en realidad era noble. Demostró ser amable y considerada al cederle el asiento a una persona de edad avanzada. Muy bien. Muchas gracias. Y hermano Bowen, por favor. Y también después vemos que tenía un interés, una curiosidad para cosas espirituales. Muy bien, buenos puntos, muchas gracias. En la segunda pregunta, ¿qué hizo Rita para demostrar que se interesaba por Coral? Y también podemos mirar la imagen. Por favor, la hermana Cano, por favor. Sí, aun cuando Coral llega un poco a la defensiva, Rita, muy amable, le sonríe, le dice su nombre, le da la mano y incluso le pregunta cuál es su nombre, ¿verdad? Y termina diciendo que este nombre es original y eso hace que rompa el hielo. Correcto, muy bien. La tercera pregunta. ¿Qué le preguntó Rita a Coral para despertar su curiosidad por las buenas noticias del reino? Y también podemos ver la imagen. A ver, la hermana Atencio, por favor. Sí, al leerle Apocalipsis 22:4, le dijo, como en el cielo no hay muerte ni dolor, le preguntó, ¿dónde crees que se cumplirá esta promesa? Así que ella razonó que era lógico que sería en la tierra. Muy bien, hermano Castañeda. Y al principio, para despertar su curiosidad por las buenas noticias del reino, hace la pregunta, ¿sabes que la Biblia dice que puedes vivir para siempre? Correcto, muy bien. Y ahora vamos a hacer la pregunta número 4 para ver cómo ella razonó. ¿Qué le pregunta Rita a Coral para ayudarla a razonar? Tenemos también la imagen. Hermano Ayón, por favor. Sí, como ya se comentó, como ella creía que se podía vivir en el cielo para siempre, después de leerle Apocalipsis 21:4, usó el siguiente razonamiento. Como en el cielo no hay muerte ni dolor, ¿dónde crees que se cumplirá esta promesa? Y ella automáticamente llegó a la conclusión correcta. Muy bien. Muchas gracias, excelentes sus respuestas. Bueno, tal como vimos en este video, las preguntas animan las conversaciones. También pueden despertar la curiosidad y podemos utilizarlas para ayudar a las personas a pensar por sí mismas, en vez de darle las respuestas, y sin duda esto les grabará mejor la información. Así que aún en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, podemos ser felices al efectuar nuestro ministerio si mejoramos nuestras habilidades al usar bien las preguntas. Muchas gracias, hermano Atencio, por su excelente preparación y por ayudarnos a ver el valor que tiene hacer preguntas y cómo demuestra que nos interesamos en aquellos a los que predicamos. Bueno, es momento de pasar ahora a la siguiente porción de nuestra reunión, titulada Nuestra vida cristiana.
Para hacerlo, entonemos una canción, la canción número 73, que lleva por tema Danos fuerzas y valor, basado en Hechos, capítulo 4, versículo 29. Ahora prestemos toda nuestra atención al tema, ¿por qué tenemos que ser valientes los cristianos verdaderos para predicar? Y este está a cargo de nuestro hermano Christopher Boyce. Lo escuchamos, hermano Boyce. Servir a Jehová como sus testigos es un privilegio. Sin embargo, predicar a menudo requiere valentía. Vamos a ver un video sobre una hermanita a la cual le faltaba el valor. Veremos qué hizo para ser valiente y también veremos qué bendiciones ha tenido. Después del video tendrán la oportunidad de responder algunas preguntas. Ahora veamos el video. De pequeña tenía una lucha interior. Estudiaba la Biblia, pero lo hacía por mi madre. Como cualquier otra niña, no quería ser diferente de los demás. La escuela estaba a 10 minutos de mi casa y el Salón del Reino también. Vivía justo en el territorio de la congregación, así que conocía a todo el mundo. Siempre me encontraba con compañeros de clase o gente que conocía. Y no sabía cómo reaccionarían. A veces pensaba que se reían de mí y tenía miedo de perder esas amistades. Mi padre no era testigo y yo sabía que tampoco tenía la obligación de serlo. Pero a la misma vez me sentía mal cuando no defendía mis creencias y la conciencia me molestaba. Así que tenía una lucha interna. Sabía qué era lo correcto, pero me faltaba el valor para hacerlo. Me acuerdo que cuando tenía 12 años, un día así sin más, me puse a leer una revista yo sola y por primera vez la leí de principio a fin. Y la verdad es que tuvo un fuerte impacto en mí. Lo que leí me llegó al corazón. Así que pensé, seguro que hay más libros interesantes que no he leído. Y empecé a leer otras publicaciones bíblicas. Leer acerca de la vida de otros hermanos me hizo pensar. Me impresionaba muchísimo el valor que demostraban y quería ser como ellos. La hermana que había ayudado a mi mamá a aprender la verdad empezó a estudiar conmigo también y me ayudó a meditar más en lo que iba aprendiendo. Me mostró la obra Perspicacia
y eso me ayudó mucho a profundizar en mi estudio personal. Poco a poco, me di cuenta de que se puede disfrutar del estudio, sobre todo cuando lo haces por ti, para fortalecer tu fe en Jehová. Y eso me dio el valor que necesitaba. Cada año, al comenzar las clases, les decía a los demás que soy testigo de Jehová. No era fácil, pero siempre le hacía una oración a Jehová, sobre todo la noche anterior, y cada año se me hizo más y más fácil. Tuve que ser valiente, pero Jehová me ayudó. Cuando mis compañeros me preguntaban qué había hecho el fin de semana, yo siempre les decía lo que había hecho con la congregación. Y cuando me contaban sus problemas, trataba de encontrar un principio bíblico o un artículo que los ayudara. En una ocasión, se nos pidió que hiciéramos ante la clase una presentación convincente sobre un tema. Así que decidí aprovechar la oportunidad para predicar. Y elegí el tema: ¿evolución o creación? Cuanto más defendía mis creencias, más me daba cuenta de que no tenía nada que temer, pues, contrario a lo que me había imaginado, ninguno de mis compañeros o maestros reaccionó mal. Durante los 4 años de enseñanza media superior, hice el precursorado auxiliar, lo cual me protegió y me mantuvo ocupada, y al terminar los estudios, pude hacerme precursora regular. Un beneficio que he recibido es tener una conciencia limpia, porque no traté de ocultar quién soy para que otros me aceptaran. No fue fácil al principio, pero poco a poco me di cuenta de que ser amiga de Jehová es algo por lo que sentirme orgullosa. Pues ahora invitamos a su participación. Tenemos 3 preguntas para considerar. La primera pregunta: ¿qué lucha tenía la hermana Kitty Kelly? Nuestra hermana Ayon, por favor. Cuando era pequeña, Kitty estudiaba la Biblia, pero no quería ser diferente a los demás, así que llegó a sentirse avergonzada por sus creencias. Ella explica que tenía una lucha interna, pues sabía que era lo correcto, pero le faltaba valor para hacerlo. Excelente. Muy bien. Nuestra hermana Busquet. Y el hecho es que ella no quería ser diferente a las demás niñas, entonces era una lucha interior. Sí. La segunda pregunta: ¿qué la ayudó a ser valiente? Hermana Bowen, por favor. Ella leyó experiencias de otros hermanos, meditó sobre lo que aprendió y también usó el libro Perspicacia para profundizar su estudio personal. Muy bien. Hermano Atencio. Bueno, sin duda fue el estudio personal. Ella comenta que cuando tenía 12 años se puso a leer una revista por sí sola y ella disfrutó la lectura y se dio cuenta que había publicaciones muy interesantes. Así que el estudio personal de la Biblia le fortaleció. Hermano González, por favor. Sí, y vemos que gracias a ello, ella podía ver a Jehová como alguien real, y ella le hacía también una oración antes de defender sus creencias, y eso le daba mucho valor. Excelente. Hermano Bowen. Y algo práctico también: al principio de cada año se identificó ante de sus compañeros de escuela que ella era un testigo de Jehová. Excelente. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué bendiciones ha tenido por ser valiente? Hermano Castañeda. Pues ahora, al darse a conocer como testigo de Jehová, puede ayudar a sus compañeros cuando tienen algún problema, tratando de encontrar algún principio o publicación que les ayude. También ha podido hacer el precursorado auxiliar en la educación media superior y al terminar el precursorado regular. Gracias. Hermano Ascorra. Y también ha tenido la oportunidad de predicarle a sus compañeros de clase. Ella menciona que en una ocasión tuvo que exponer un tema y aprovechó esa oportunidad para predicar. Y si pensamos en ello, tuvo la oportunidad de llegar a personas que normalmente no llegarían porque no estaría en su casa. Entonces Jehová la utilizó de esa manera. Muy bien. Hermana González, por favor. Sí, por hacer lo que Jehová le pedía de predicar, ella se sentía tranquila, tenía su conciencia limpia. Excelente. Pues muchas gracias por sus comentarios. Nosotros mismos podemos cultivar la valentía, así como nuestra hermana del video. ¿Cómo? Al estudiar,
al meditar, al defender nuestras creencias, al hacer oración. Ser valientes nos deja con una conciencia limpia y una amistad fuerte con Jehová. Y ustedes son dignos de encomio. Han demostrado la valentía al dar testimonio por teléfono, al predicar a familiares que no comparten sus creencias y al hablar sobre Jehová a sus compañeros de trabajo y escuela. Jehová ha visto su confianza en Él, sus esfuerzos, y está muy orgulloso de ustedes. Que todos nosotros sigamos cultivando la valentía para predicar. Gracias, hermano Boyce, y también a todos por sus buenos comentarios que nos ayudaron a destacar estas excelentes lecciones de la experiencia de la hermana Kelly. Pero aún hay más. Preste atención a la siguiente parte. ¿Por qué tenemos que ser valientes los cristianos verdaderos para mantenernos neutrales? Escuchamos a nuestro hermano Juan Manuel Busquets. El valor, ¿qué es? El valor es un sentimiento que nos fortalece y nos ayuda a hacer frente a las pruebas. La persona valiente no se rinde fácilmente, defiende lo justo, soporta el sufrimiento con dignidad y confianza. Veamos ahora el siguiente video, en el que se resalta un maravilloso ejemplo de ser valeroso. En 1975 me hice testigo de Jehová en Zaire, que en aquel tiempo se encontraba bajo una dictadura. Solo había un partido político y se suponía que todo el mundo debía unirse a él. Cualquier puesto de trabajo requería que uno apoyara al partido, pero yo me negué a participar en política. Un día me pidieron que estuviera presente para hacer el saludo a la bandera. Así que tenía que ir y explicarles a todos los trabajadores por qué me negaba a participar. Mientras me llevaban, oré mucho. Hasta entonces había tratado de no llamar la atención, pero aquel día todos estaban muy enojados, de modo que tuve que ir. El sábado vino a la oficina un miembro del partido. Empezó a gritar: ¿quién es el que se niega a participar en política? Después de hablar un rato, le dijo a la gente que saliera. Todos lo hicieron. Yo fui el único que se quedó en la oficina. Al salir del trabajo, creí que iban a arrestarme, pero no. Finalmente, todos llegamos a casa. No solo tuve que soportar la presión de mis compañeros cada día, sino que además me bajaron de categoría en el trabajo. Hubo un año en que mis hijos no pudieron ir a la escuela porque no teníamos dinero. A duras penas podíamos cubrir las necesidades básicas. Pero nunca descuidé las cosas espirituales. Asistía a las reuniones, participaba en ellas, salía a predicar, estudiaba la Biblia y, sobre todo, oraba mucho. Jehová me ha bendecido porque sigo en la verdad. Lo ha hecho durante todo este tiempo. Ser neutrales es la mejor forma de apoyar el reino de Dios. Aparte de la predicación, claro está. Aunque el gobierno vaya en contra de nuestra obra, no deberíamos ver eso como algo malo o negativo. Hasta en ese caso, se puede lograr mucho. Se puede dar testimonio, un testimonio a favor del reino, del nombre de Jehová y de su autoridad. Si uno lo ve así, confiará en Jehová. Cuando Él permite que pase algo, es por una razón. Nos gustaría contar con su apoyo, por favor, para responder a las siguientes preguntas. ¿Qué desafíos tenía el hermano Allen Silo? Hermana Bowen.
En ese momento en su país, cualquier puesto de trabajo requería que uno apoyara el partido político. En una ocasión, él tuvo que explicar a todos los reunidos para el saludo a la bandera porque él no participaría y todos estaban muy enojados con él. Muy bien, excelente. Hermana Boyce. También por ser políticamente neutral, le bajaron su puesto en el trabajo y sufrió monetariamente, así que eso afectó a su familia entera. Correcto, muy bien. Hermana Cano. Y parte de que afectara a la familia fue que un año entero sus hijos no pudieron ir a la escuela y apenas podían cubrir las necesidades básicas. Correcto. ¿Qué le ayudó a ser valiente? Hermana Atencio, por favor. Él nunca descuidó las cosas espirituales. Él asistía a las reuniones, participaba en ellas, salía a predicar, estudiaba la Biblia y sobre todo oraba mucho. Así es, muy bien. ¿Qué forma de pensar lo ayudó a confiar en Jehová? Hermano Castañeda. Él menciona que ser neutral es la mejor forma de apoyar el reino, aparte de la predicación, que aunque el gobierno vaya en contra de nuestra obra, eso no debería verlo como algo malo o negativo, sino más bien dice que se puede lograr mucho dando testimonio a favor del reino a las autoridades, y si Jehová permite que pase algo es por una buena razón. Correcto, muy bien. Hermana Cano, por favor. Me gustó mucho cómo es que ve tan bonito el privilegio de permanecer en la organización, porque incluso mencionó que Jehová le ha bendecido porque sigue en la verdad. Correcto, excelente. Hermana Busquets. Y lo vemos cuando estaba ahí barriendo en un momento difícil, él se apoyó en la oración. Entonces es igual, ¿no? Cuando estemos pasando momentos difíciles o incluso humillantes bajo nuestro punto de vista, podemos estar orando. Así es. Excelente ejemplo de nuestro hermano. Y recordemos que es ser valeroso. No significa la ausencia del temor, sino la persona valerosa actúa a pesar del temor y hace lo que es justo. Gracias, hermano Busquets, y nuevamente a todos por su buena participación. Así hemos llegado a la última parte de esta sección, nuestra vida cristiana, y es el estudio bíblico de la congregación. Y en este analizaremos el capítulo 6 y abarcaremos del párrafo 14 al 19. El conductor para esta ocasión es nuestro hermano Julio César Cano, perdón. El análisis que llevamos hasta ahora del capítulo 6 de nuestro libro Adoración Pura nos deja ver la manera en cómo Ezequiel escenificó de manera profética la sentencia contra Jerusalén. Esto debido a lo mucho que se había contaminado en sentido espiritual. Además, esta escenificación indica el año exacto de la destrucción de Jerusalén. Ahora bien, ¿qué aprendemos de lo que hizo Ezequiel los años previos a esta destrucción? ¿Y qué efecto tiene en nosotros el saber que Jehová tiene tiempos establecidos para el cumplimiento de sus promesas? Bueno, las respuestas a estas preguntas las encontraremos en los párrafos asignados para esta semana. Para ello, nuestro hermano Daniel Ascorra nos ayudará con la lectura de los párrafos. Entonces, vamos a pedirle a nuestro hermano que nos ayude con la lectura del párrafo 14. Cuando Ezequiel recibió la profecía de los 390 días y de los 40 días, tal vez no dedujo el año exacto del fin de Jerusalén. Pero, durante los años previos a la destrucción de la ciudad, Ezequiel les advirtió vez tras vez a los judíos que la ejecución de la sentencia de Jehová estaba a las puertas. Él decía, ahora te ha llegado el fin. El profeta estaba totalmente convencido de que Jehová sería sumamente puntual. Ezequiel también predijo lo que sucedería antes de la destrucción de Jerusalén. Vendrá un desastre tras otro. Esos sucesos conducirían al hundimiento de la sociedad
la religión y los gobiernos. Gracias. Antes de hacer la pregunta para estos párrafos, vamos a pedir a nuestro hermano Ascorra que nos ayude con la lectura de Ezequiel, capítulo 7, versículo 3, y por separado de los versículos 5 al 10. Ahora te ha llegado el fin, y soltaré mi furia contra ti. Te juzgaré según tu conducta, y te pediré cuentas por todas tus acciones detestables. Versículos 5 al 10. Esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Mira, una calamidad, viene una calamidad sin igual. El fin ya viene, el fin vendrá, se levantará contra ti. Mira, ya viene, te ha llegado el turno, habitante del país. Ya llega el momento, el día está cerca. En las montañas hay pánico en vez de gritos de alegría. Muy pronto derramaré mi furor sobre ti, soltaré toda mi furia contra ti. Te juzgaré según tu conducta y te pediré cuentas por todas tus acciones detestables. Mis ojos no sentirán lástima, no tendré compasión. Haré que recaiga sobre ti los resultados de tu conducta. Sufrirás las consecuencias de tus propias acciones detestables. Y ustedes tendrán que saber que yo, Jehová, los estoy golpeando. Mira el día, mira, ya viene, te ha llegado el turno. Ha florecido la vara y ha brotado la arrogancia. Bien, gracias, hermano. Están cordialmente invitados, hermanos, a poder entonces ahora participar con sus comentarios. Háganlo de manera sencilla, breve, para que puedan así también más comentar también de estos párrafos. Bien, pregunta A. ¿Cómo demostró Ezequiel que confiaba en la rigurosa puntualidad de Jehová? Hermano Ayón. Sí, a pesar de que él no sabía o no dedujo el año exacto del cumplimiento de la profecía que estaba dando, él se mantuvo advirtiendo a los judíos de que esto ya estaba a punto de cumplirse, ¿verdad? Como leímos en Ezequiel 7. Bien, gracias. Hermano Boyce. Y podemos ver su convicción en la lectura que hicimos de Ezequiel 7 en versículo 6. Él se repitió varias veces, el fin ya viene, el fin vendrá. Mira, ya viene. Así que él estaba totalmente convencido de la veracidad de esta profecía. Bien, gracias por destacar también esas expresiones. Bien, pregunta B. ¿Qué sucedería antes de la destrucción de Jerusalén? ¿Qué sucedería? Hermana Bowen. En Ezequiel 7, versículo 26, menciona el profeta, vendrá un desastre tras otro, y también después sería el hundimiento de la sociedad, la religión y los gobiernos. Así es. Muy bien. Hermana Busquets. Ezequiel 7, del 11 al 13, explica que la violencia incrementaría de una manera desbordante y que tanto ricos como pobres serían afectados, y ese prestigio que pudieran haber tenido pues no les iba a servir para nada porque todos serían exterminados. Así es, ¿verdad? Hermana Ayón, por favor. En Ezequiel 7:7, la Biblia con referencias menciona que una guirnalda o diadema de calamidad les rodearía la cabeza, como para explicar a qué grado sería la calamidad o el desastre del cual estarían rodeados. Bien, gracias también por destacar ese punto. Vamos al párrafo 15. Unos pocos años después de que Ezequiel hablara de la caída de Jerusalén, la profecía empezó a cumplirse. En el año 609 antes de nuestra era, Ezequiel supo que el ataque a Jerusalén había comenzado. En esa ocasión sonó una trompeta llamando al pueblo para que defendiera la ciudad, pero ocurrió lo que el profeta había dicho: nadie va a la batalla.
Los habitantes de Jerusalén no se unieron para defender la ciudad y luchar contra los invasores babilonios. Quizá algunos judíos pensaban que Jehová los rescataría. De hecho, ya los había rescatado antes, cuando los asirios amenazaron con tomar la ciudad de Jerusalén y un ángel de Jehová acabó con la mayor parte del ejército. Pero esta vez, los ángeles no acudieron en su ayuda. En poco tiempo, la ciudad cercada ya parecía una olla puesta en el fuego y sus habitantes, pedazos de carne dentro de la olla. Tras un asfixiante asedio de 18 meses, Jerusalén fue destruida. Bien, pregunta. ¿Qué partes de la profecía de Ezequiel empezaron a cumplirse a partir del 609 antes de nuestra era? Hermano Castañeda. Una es la que menciona el capítulo 7, el versículo 14, donde dice que se tocará la trompeta para la batalla, pero nadie iría. Entonces, poco antes del año 607, el ataque a Jerusalén había empezado, pero ninguno de los habitantes se unió para defender la ciudad y luchar contra los invasores babilonios. Así es, algo interesante, ¿verdad? ¿Por qué es que sucedió esto? ¿Por qué es que ellos no salieron a la batalla? ¿Qué sucedió ahí? Hermana Cano. Porque ellos pensaron que Jehová los iba a rescatar, como ya lo había hecho antes, cuando los asirios habían tomado la ciudad de Jerusalén y un ángel acabó con la mayor parte del ejército. Entonces, de alguna manera, ellos se sentían confiados. Así es, ¿verdad? Muy bien. Hermano Atencio. Y también el profeta vio el cumplimiento, porque, como dice Ezequiel 24, 1 al 10, esta ciudad sitiada por 18 meses parecía una olla puesta en el fuego. O sea, no tenía escapatoria y cada vez era la situación peor. Y también dice que sus habitantes serían como pedazos de carne dentro de la olla. Así que él pudo ver cómo se estaban cumpliendo lo que había profetizado Jehová. Bien, así es. Y si vamos aquí a la ilustración, a la imagen de este párrafo, podemos notar ahí, ¿verdad? Entonces la profecía. ¿Qué relación tiene entonces esta imagen con lo que estamos viendo? Hermano Castañeda, por favor. Sí, pues se puede observar ahí una olla con bastante fuego que está hirviendo. Entonces, los pedazos de carne representaron a cómo se sentían los habitantes de Jerusalén, asfixiados, sin salida y cada vez en una situación más difícil. Así es, ¿verdad? La situación se estaba complicando y esta ilustración nos deja ver claramente cómo es que se sentían también, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora a pasar al siguiente subtema. Acumulen para ustedes tesoros en el cielo. Párrafo 16. ¿Qué aprendemos de esta parte de la profecía de Ezequiel? ¿Tiene algo que ver con nuestra predicación y la reacción de aquellos a quienes les predicamos? Jehová ya ha decidido cuándo será la destrucción de la religión falsa y de nuevo demostrará su extraordinaria puntualidad. Nosotros no sabemos la fecha exacta de ese suceso. Pero, tal como hizo Ezequiel, seguimos cumpliendo con lo que Jehová nos ha pedido. O sea, le advertimos una y otra vez a la gente, ahora te ha llegado el fin. ¿Es necesario que sigamos repitiendo ese mensaje? Sí lo es, por la misma razón que Ezequiel siguió repitiéndolo. La mayoría de la gente que escuchó el mensaje de la caída de Jerusalén no lo creyó. Pero después, algunos judíos desterrados en Babilonia demostraron que querían hacer lo que Jehová consideraba justo y volvieron a su tierra natal. Hoy día pasa algo similar. Mucha gente no quiere creer que este mundo se vaya a acabar. Aún así, mientras quede tiempo para que la humanidad acepte el mensaje de Dios, nosotros deseamos ayudar a las personas de buen corazón a encontrar el camino que lleva a la vida. Bien, pregunta para este párrafo. ¿Cómo podemos demostrar que confiamos en la extraordinaria puntualidad de Jehová? ¿Cómo podemos demostrar esta confianza? Hermana Bowen. Aunque no sabemos la fecha precisa de la destrucción de la religión falsa, continuamos advirtiendo a las personas que se acercan y ayudando a las personas a encontrar el camino estrecho hacia la vida. Así es, muy bien. Hermano González.
y vemos cómo nuestra confianza sigue aún en las circunstancias en las que estamos, porque no dejamos de predicar, nos adaptamos para hacer cartas, llamadas, mensajes, porque sabemos la urgencia y estamos plenamente convencidos en la puntualidad de Jehová. Así es, bien. También gracias por la aplicación. Hermana Boyce. Igual que después algunos judíos desterrados en Babilonia querían regresar y hacer las cosas como Jehová quería, hoy día también las circunstancias han cambiado, así que hay mucha gente que antes no nos contestaba y ahora sí quieren aprender de Jehová. Así es, muy bien. Hermano Ayón. Y la nota tiene un detalle interesante, ¿verdad? Dice que en esos 3 versículos Jehová menciona 6 veces el verbo que se traduce venir y llegar. Entonces esto nos muestra, ¿verdad?, que nosotros tenemos que seguir repitiendo este mensaje por la misma razón que acaba de comentar la hermana, ¿verdad? Porque habrá personas que tal vez en la primera vez que les advertimos pues no reaccionen, pero si lo seguimos haciendo probablemente lo hagan. Así es, también. Gracias ahí por hacer referencia a la nota. Hermano Atencio. Y tenemos el texto de 2 de Pedro 3, 3 y 4, ¿verdad? Donde se predijo la actitud de mucha gente, burlones con su posición, ¿verdad?, de que el fin nunca llegará. Sin embargo, sabemos que, como Jesús dijo en Mateo 7, un pequeño o pocas personas entrarían por la puerta angosta, así que nosotros seguimos buscando, y como Pablo dijo en 2 Corintios 6, 2, estamos en el día de salvación y bueno, seguimos intentando a buscar a aquellos merecedores, quizás entre nuestra familia, conocidos y amigos. Así es, muy bien. Hermana Cano. Y tenemos también ejemplos muy animadores. Aquí Apocalipsis 7, 1 al 3 muestra cómo es que los ángeles poderosos están reteniendo los vientos destructivos. Así que qué gran ejemplo de paciencia. Nosotros desde nuestra asignación de predicar también mostramos que confiamos en Jehová estando muy activos y siendo pacientes. Así es, muy bien. ¿A quién le gustaría comentar la imagen asignada para este párrafo? ¿Qué podemos ver ahí y qué relación tiene entonces con lo que estamos analizando? Hermano Busquets. Esta imagen es interesante porque nos anima y estimula a cada uno de nosotros porque predicamos las buenas nuevas y es independiente al resultado obtenido. Sabemos que hay gente de buen corazón y va a aceptar el mensaje y esa es nuestra meta, predicar las buenas nuevas porque el resultado no depende de nosotros. Entonces seguimos hacia adelante y haciendo lo que Jehová nos pide. Así es. Hermana González, por favor. Y el saber que todavía hay personas de buen corazón es lo que nos impulsa al seguir buscándolas. Y eso es lo que yo veo en la imagen. La hermana se fue a un lugar donde sabía que podía encontrar personas de buen corazón. Exacto. Gracias por los buenos comentarios. Vamos a seguir adelante con el párrafo 17. La profecía de Ezequiel también nos recuerda que cuando llegue el ataque contra las organizaciones religiosas, sus miembros no irán a la batalla a defender la religión. Más bien dirán, Señor, Señor, pidiendo auxilio. Y al ver que no hay ninguna respuesta, sus manos se quedarán sin fuerzas y un temblor se apoderará de ellos. ¿Qué más harán? Jehová dice respecto a los habitantes de Jerusalén, arrojarán su plata por las calles. Esta afirmación muestra con claridad lo que pasará durante la gran tribulación. En ese momento, la gente se dará cuenta de que el dinero no los puede salvar de la inminente calamidad. Hermano Ascorra, ¿nos puede ayudar con la lectura de Ezequiel, capítulo 7, versículos 19 al 21, por favor? Arrojarán su plata por las calles y sentirán asco de su propio oro. Ni su plata ni su oro podrán salvarlos en el día de la furia de Jehová. No estarán satisfechos ni se llenarán el estómago, porque su plata y su oro han sido un obstáculo que los ha llevado al pecado. Estaban orgullosos de la belleza de sus adornos y con ellos hicieron sus imágenes detestables, sus ídolos repugnantes. Por eso haré que le tengan asco a su plata y a su oro. Esto lo entregaré como botín en manos de extranjeros y como trofeo a los malvados de la tierra y lo profanarán.
Bien, gracias. Pregunta, ¿qué cosas veremos durante la inminente gran tribulación? Hermano Boyce. Una de las cosas es que cuando la religión falsa está destruido, ninguno de sus miembros va a defenderlo. Bien, bien, gracias. Hermana John. También durante la gran tribulación, la religión falsa se dará cuenta de que no podrá emplear ningún tipo de soborno para librarse del juicio divino, y esto le será realmente doloroso, pues en toda su existencia hizo de las cosas materiales su refugio y forjó grandeza en ellas, pero en ese momento no le servirán de nada. Como dice Ezequiel, arrojarán su plata por las calles y sentirán asco de su oro. Así es, y ahí podemos ver la imagen, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder también? Aunque ya se comentó un poco, ¿qué podrían ahí agregar? Hermano Castañeda. Se puede observar que está una calle y están cosas de valor, ¿verdad? Artículos quizás de oro, de plata, anillos, artículos que usaba la gente para engalanarse, ¿verdad? Pero en ese momento, en la gran tribulación, se darán cuenta de que el dinero no los puede salvar de la calamidad, así que como no les sirve, lo arrojan y lo tiran a las calles. Sí, será algo inservible. Hermana Busquets. Entonces los veremos pidiendo auxilio y diciendo, Señor, Señor, pero Él les dirá, apártense de mí, de hecho no te conozco, no sé quién eres, porque los va a repudiar, porque nunca le obedecieron ni quisieron servirle. Bien, vamos a pasar ahora al párrafo 18. ¿Consigue ver la lección que hay para nosotros en esta parte de la profecía de Ezequiel? Se trata de la importancia de establecer nuestras prioridades de forma correcta. Piensa en lo siguiente. Solo después de que los habitantes de Jerusalén entendieron que se les venía encima el fin de la ciudad y de su vida y que sus posesiones no iban a salvarlos, solo después de eso cambiaron drásticamente sus prioridades. Se deshicieron de sus pertenencias y se pusieron a buscar la visión de un profeta. Pero el cambio llegó demasiado tarde. Nosotros, por el contrario, estamos muy al tanto de que el fin de este mundo malvado está aquí mismo. La fe que tenemos en las promesas de Dios nos ha llevado a establecer correctamente nuestras prioridades en la vida y, como resultado, estamos muy ocupados tratando de acumular riquezas espirituales que nunca perderán su valor ni serán arrojadas por las calles. Bien, antes de hacer la pregunta para este párrafo, vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21 y por separado el versículo 24. Por favor, hermano Ascorra. Dejen de acumular para ustedes tesoros en la tierra, donde las polillas y el óxido los echan a perder y donde los ladrones entran a robar. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni las polillas ni el óxido los echan a perder y donde los ladrones no entran a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Versículo 24. Nadie puede ser esclavo de dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o le será leal a uno y despreciará al otro. No pueden ser esclavos de Dios y a la vez de las riquezas. Bien, gracias. Teniendo como base lo que leímos en este párrafo, el párrafo 18 y también en la lectura bíblica, ¿qué lección sobre establecer prioridades extraemos de la profecía de Ezequiel? Hermana Atencio, por favor. Sí, no queremos ser como los habitantes de Jerusalén, que cuando ellos ya vieron al último minuto que venía la destrucción, cambiaron drásticamente. Más bien queremos estar muy alertas, saber que el fin de este mundo malvado ya está a las puertas y nosotros tenemos que entonces estar concentrados en acumular riquezas espirituales. Bien, bien. Hermana Boyce. Entonces queremos establecer nuestras prioridades ahorita, no después,
porque las riquezas pueden ser un obstáculo entre nosotros y nuestro servicio a Jehová. Y queremos quitar ese obstáculo y concentrarnos en ponerlo a Él en primer lugar. Así es. Ahora, ¿qué relación tiene lo que leímos ahí en el Evangelio de Mateo? ¿Qué relación tiene también con lo que es tener prioridades en nuestro servicio? Hermano Castro. Sí, ahí leímos que debemos de dejar de hacer algo, ¿qué? Acumular tesoros aquí en la tierra, o es decir, estar enfocados o absortos en las cosas de la vida cotidiana. Pero en el versículo 20 nos estimula más bien a acumular tesoros en el cielo. Entonces hay que estar concentrados, bien ocupados, dando prioridad en las cosas que no son perecederas, sino que permanecerán por siempre, y obviamente son las actividades espirituales. Entonces nos da una excelente lección de en dónde debe estar nuestro enfoque. Así es. Muy bien. Hermano Busquets. También en Mateo 6:24 está hablando este principio de no poder servir a dos amos. Entonces no podemos pensar que podemos llevar a cabo nuestras actividades espirituales junto con negocios o riquezas. No, tenemos que tener claro nuestra espiritualidad, y es lo primero, y luego ya para las necesidades básicas u otras cosas que si no estorban las cosas espirituales, adelante, pero siempre servimos a Jehová Dios. Así es. Muy bien. Hermana González. Como vemos, los habitantes de Jerusalén tuvieron que deshacerse de todas las cosas que tanto tiempo invirtieron en acumularlas. Entonces, lo que dijo Jesús en Mateo nos ayuda a reflexionar en que ahorita es un buen momento de llevar una vida sencilla. Así es, muy bien. Muchas gracias por destacar esas maneras prácticas de cómo entonces establecer nuestras prioridades y poner en primer lugar el servicio que rendimos a Jehová. Sin duda, muy buenas lecciones que extraemos de este párrafo. Ahora continuemos con el párrafo 19. Para resumir, ¿qué efecto tienen en nosotros las declaraciones proféticas de Ezequiel sobre la caída de Jerusalén? Nos recuerdan que queda poco tiempo para ayudar a otras personas a convertirse en siervos de Dios. Y por eso vemos la obra de hacer discípulos como una tarea urgente. Nos llena de felicidad ver que personas de buen corazón empiezan a adorar a nuestro Padre Jehová. De todas formas, aunque muchos no den ese paso, nosotros seguimos dándoles el mismo mensaje de advertencia que Ezequiel le dio a la gente de su época. Ahora te ha llegado el fin. Además, estamos decididos a mantener intacta nuestra confianza en Jehová y a que la adoración pura siga ocupando el primer lugar en nuestra vida. Bien, gracias hermano Ascorra por la buena lectura, una lectura clara, precisa y entendible. Pregunta para el párrafo 19. ¿Qué efecto tienen hoy en nosotros las declaraciones proféticas de Ezequiel? ¿Qué efecto tienen, hermano Bowen? Pues sirven para un recordatorio muy fuerte sobre la urgencia de la predicación que estamos haciendo hoy día. Sí, así es. Hermano Atencio. Y también nos recuerda cómo debemos ver las posesiones materiales. De hecho, hay un texto aquí en Proverbios 11:28 que dice: el que confía en sus riquezas caerá. Así que no tiene sentido, ¿verdad?, poner nuestra esperanza en ellas, pero dice: el justo florecerá como la frondosa vegetación. Así que es tiempo para confiar en Jehová y poner manos a la obra. Así es. El que haya un buen efecto en las personas o un interés sincero en ellas es algo que sin duda nos motiva. Pero ¿qué hay si no encontramos buenos resultados? ¿Tendríamos que bajar la guardia, dejar de hacer esta gran actividad que Jehová nos ha dado? Hermano Busquets. No, y además en Mateo 6:33 dice: sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios. Es una acción continua, independientemente de los resultados. Si aplicamos este principio bíblico en nuestras vidas, vamos a ser felices y seguimos el ejemplo que estamos estudiando hoy. Así es, ¿verdad? Entonces, que esa sea nuestra determinación, de seguir buscando a las personas que muestran un interés sincero. Bien,
Vamos ahora a hacer un breve repaso de este capítulo. Si vamos allá al recuadro, en la parte final de este capítulo vemos el recuadro, la adoración pura y usted. Son 3 preguntas. La primera de ellas, ¿qué futuros acontecimientos trascendentales vienen a nuestra mente al estudiar las escenificaciones proféticas de Ezequiel? Hermano Boyce. Pensamos rápidamente en la destrucción de la religión falsa por medio de las autoridades políticas, también la gran tribulación que va a culminar con la guerra de Armagedón. Bien, hermano González. Sí, también en este capítulo vemos cómo Ezequiel se quedó mudo durante un tiempo, y eso también nos hace ver que en un futuro nosotros vamos a dejar de proclamar el mensaje de buenas noticias y va a venir un mensaje de condena que será como una plaga de granizo. Bien, gracias también por destacar ese punto. Siguiente pregunta, ¿qué efecto tiene en su forma de ver la predicación la manera en que Ezequiel transmitió las advertencias de Jehová? ¿Cuál es el efecto? Hermana John, por favor. El ejemplo de Ezequiel me enseña que nuestra fuerte confianza en Jehová nos motiva a predicar con urgencia, pues el tiempo en que proclamemos este mensaje es el único momento para que la gente pueda obtener la salvación. Después será demasiado tarde. Así es. Hermana Boyce. También Jehová le pidió a Ezequiel hacer ciertas cosas que tal vez pues lo hacían un poquito nervioso o no era su favorita manera de predicar, pero Ezequiel lo hizo confiando en Jehová. Igual nosotros hoy día tenemos que hacer ciertas formas diferentes de predicación por la pandemia y tal vez algunas nos den un poquito de miedo, pero igual que Ezequiel queremos ser valientes y seguir con la predicación. Bien dicho, bien dicho. Siguiente pregunta. ¿Por qué le animan las profecías que hemos estudiado en este capítulo a replantearse sus prioridades? ¿Y qué cambios ha hecho usted ya? ¿Cuáles son algunos de los cambios? ¿Y por qué le animan estas profecías? Hermana Busquets. Pues la fe que tenemos en las promesas de Dios nos ha llevado a establecer correctamente nuestras prioridades en la vida y hacer cada día más en favor del reino. Así es, muy bien. Y hermano Atencio. En el caso de nosotros como matrimonios, todas las semanas tenemos un horario y queremos participar en la predicación. Y cada día en leer la Biblia, es parte de nuestro horario. Y me hace pensar también en los jóvenes. Algunos cuando se acerca la graduación han hecho su prioridad al servir a Jehová, quizás como precursores, o hermanos cuando se han retirado y a servir como precursores, mudarse a donde hay mayor necesidad. Así que sin duda podemos hacer mucho para poner en primer lugar a Jehová. Así es, gracias hermano por compartir parte de su actividad como matrimonio y también las maneras prácticas en lo que podemos hacerlo. Bien, sin duda alguna, el meditar en las profecías de Ezequiel y en tan importantes acontecimientos que se esperan y que se avecinan, nos ayuda a seguir poniendo en primer lugar los intereses del reino, ¿no es cierto? Esta labor tan importante que Jehová nos ha dado es algo que tenemos que hacer constantemente, ¿verdad? No bajar la guardia. Que esta sea nuestra determinación. Sigamos haciendo todo lo posible por poner en primer lugar los intereses del reino y así como Ezequiel, alegrar entonces el corazón de Jehová. Qué extraordinaria reunión tuvimos. Nos supo a poco de lo excelente que fue. ¿Qué nos llevamos de este programa, hermanos? Bueno, si notaron, a lo largo de todas las intervenciones, escuchamos con frecuencia 2 cualidades, la fe y el valor. Y nos quedó muy claro la relación que tienen, cómo van de la mano estas 2 cualidades, que nuestro valor depende de la cantidad de fe que tengamos. Si nuestra fe es débil, seremos cobardes o temerosos, pero si nuestra fe es fuerte, seremos valerosos. De ahí la importancia
de cultivar nuestra fe. En la sección de Seamos Mejores Maestros aprendimos la importancia de hacer preguntas y escuchar con atención. Si lo hacemos, es como si le dijéramos a la persona, tú me interesas. Y eso queremos llevárnoslo bien marcado, ¿verdad? Y además ayudamos a que la persona razone correctamente. Por otra parte, ¿qué le parecieron las experiencias de la hermana Kelly y del hermano Ayenge? Nos recordaron que para ser valientes al predicar a otros y mantenernos neutrales, debemos de fortalecer nuestra fe. Y se explicó muy bien las maneras de hacerlo: estudio personal, oración constante, la asistencia a las reuniones, la predicación y la lectura de la Biblia. Eso es lo que les ayudó a estos dos hermanos a hacer frente a las situaciones difíciles que se enfrentaron. Pero ¿qué nos espera para la siguiente semana? Bueno, en lugar de analizar ahora dos cualidades, veremos dos actitudes que debemos evitar a toda costa. ¿Cuáles? El orgullo y el exceso de confianza. Hablando de esta actitud del orgullo, se responderá a la siguiente pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el orgullo bueno y el malo? Esto se presentará en la sección de Seamos Mejores Maestros, entonces estemos muy atentos. Y en nuestra vida cristiana veremos un video que ilustra la importancia de mantener nuestra lealtad a Jehová cuando ésta se pone a prueba. Además, identificaremos ejemplos bíblicos que nos van a ayudar a evitar ser desleales a Jehová. Bueno, finalmente es momento de alabar a Jehová, expresarle nuestra gratitud por esta excelente reunión que tuvimos. Y vamos a hacerlo entonando la canción 143, que se titula Hay que seguir vigilantes, basada en Romanos capítulo 8, versículos 20 al 25. Después, nuestro hermano Christopher Boyce concluirá nuestra reunión con oración.